Seguimos con nuestro estudio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos como nunca lo has visto. Amén. La serie que comenzamos. Ya vamos en el capítulo 11. Vamos a comenzar el capítulo 11 esta noche. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos podemos poner de pie en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Estamos aquí con el propósito de que, amén, el Señor nos instruya. Estamos aquí buscando entender su palabra un poco más o mucho más. Amén. Estamos abiertos, estamos para abrir la palabra de Dios y aprender nuevas cosas y ver cosas que nunca hemos visto antes. Amén. Para que están en la palabra. Amén. Estamos en un estudio profundo. Estamos dejando que la palabra de Dios nos ayude, nos hable. Amén. Estamos viendo muchas cosas, muchos aspectos de historia, de la palabra de Dios, etcétera. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Santo Dios. Estamos aquí, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos la gloria y la honra, te damos gracias, Señor, por proveernos vida, Señor, propósito, salud. Porque estamos aquí, bendito Padre, nos has permitido, Señor. Estamos aquí, Dios mío, para conocer más de tu palabra, conocer más de ti. Dios mío, conocer más de tu propósito divino para cada uno de los que están aquí presentes y los que estarán viendo. Amén. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, danos un espíritu de discernimiento, espíritu de conocimiento. Amén. Y también, Padre Santo, que nos des espíritu de entendimiento, Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos pueden dar un aplauso al Señor en esta tarde. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Vamos a comenzar rapidito, vamos a entrar de pleno, aprovechar el tiempo y nos vamos a ir a Hechos capítulo 11, que ya está en la pantalla. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para leer, vamos a ponernos de pie los que están aquí presentes para leer en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Para poder estar atentos a lo que estamos leyendo. Vamos a comenzar versículo 1 de capítulo 11 de Hechos. Vamos a estar leyendo la versión Biblia latinoamericana en esta tarde. Amén. Veo que es muy conveniente la forma que se traduce este capítulo en esta versión. Es muy entendible y se presta para el propósito de la noche. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a comenzar con versículo 1 y dice, pueden seguir con su versión, la versión que ustedes tengan. Versículo 1, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Versículo 9, pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Versículo 10, esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre
y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Amén. En resumen, lo que Pedro acaba de hablar, acaba de decir, lo que Pedro acaba de resumir es básicamente un resumen de lo que nuestro hermano pastor ha cubierto en el último capítulo que estuvimos estudiando. Nuestro hermano pastor estuvo a cargo de dar una enseñanza muy, pero muy específica, muy detallada. Entró en muy buen detalle acerca de qué pasó en el capítulo 10 de Hechos. Y vemos que Pedro nos da básicamente un resumen de lo que nuestro hermano pastor tocó hace varias semanas. Amén. Vemos que vuelve a repetirse la escena, que él tiene que dar su testimonio. Vemos en este caso, amén, en los primeros versículos, entre los primeros 18 versículos que acabamos de leer, vemos a un grupo de judíos, amén, un grupo de judíos muy específico. Vemos que Pedro subió a Jerusalén, amén, y vemos un grupo que el libro de Hechos declara, Lucas nos describe como aquellos que eran de la circuncisión. Amén. Eran el grupo que eran de la circuncisión. Esta gente le reprochó a Pedro. Amén. Eran creyentes. Ellos habían creído, habían aceptado el hecho de que Jesús es el Mesías asignado para Israel. Amén. Que Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel que debería de tomar su lugar. Amén. Pero vinieron y le reprocharon a Pedro. Le reprocharon el hecho de que él entró. Le dijeron: tú entraste, Pedro, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces vemos que Pedro tuvo que dar una explicación, y no tan solo una explicación, él tuvo que dar su testimonio de qué experiencia tuvo, que el Señor le había revelado. Amén. Que este grupo que se llama de la circuncisión no había entendido. Amén. Y este término puede ser muy ambiguo, este término del grupo que era de la circuncisión. Amén. Vemos el reproche hacia Pedro. Amén. Pero ¿por qué tanto rechazo hacia los gentiles? ¿Por qué reprocharon este grupo de la circuncisión, que son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Yeshua? ¿Por qué le reprocharon a Pedro? ¿Qué tanto rechazo había hacia los gentiles? ¿Por qué? Amén. Podemos ver, vamos a entrar a hablar acerca de esto. La respuesta es por las influencias doctrinales. Influencias doctrinales, doctrina. Amén. En aquellos días, como hoy, había varias doctrinas, varias ramas de doctrinas. Amén. Así como hay denominaciones de aquellos que creemos que el Señor Jesucristo es el Mesías. Así hay varias denominaciones que tienen sus propios grupos de creencias, de doctrinas. De igual manera, en aquel entonces y aún hoy, hay influencias doctrinales en medio de la sociedad judía, en medio del pueblo judío. Vemos la influencia doctrinal de dos casas en específico.
dos casas de doctrina que dan interpretación a la palabra de Dios. Hasta hoy esas dos casas que vamos a ver hoy, queremos entender el porqué, el trasfondo de todo lo que pasó a Pedro en estos primeros 18 versículos. ¿Por qué lo reprocharon? El hecho es que tenemos dos casas, todos digan dos casas de doctrina. Hoy en día estamos más acostumbrados a usar el término de dos escuelas, ¿okay? Porque muchos estamos acostumbrados a ir a la escuela preparatoria, colegio y universidad. Estamos acostumbrados al término escuela. En aquel entonces era algo más cercano, algo donde tú te sentías más a gusto, algo donde con lo que tú te identificabas, ¿eh? Se llamaba casa. Eran dos casas de doctrina que dan aún en este día. Se ve la influencia de la interpretación de la palabra de Dios de estas dos casas. Aún influye en la vida diaria, en la sociedad judía, en la dieta, o sea, qué se debe de comer, qué se debe de comer. Hablando del sábado, el día de reposo, cómo se debe de guardar entre el pueblo judío. Ropa, modestia, ¿okay? Y principios de modestia, principios de moralidad, actitud hacia extranjeros. Menciono esto porque esto es muy importante en este capítulo. Vemos que sus interpretaciones influyen en las opiniones y creencias de muchos judíos modernos hoy en día, si no es la gran mayoría, de cualquier tipo de rama, ya sean conservadores, ultraconservadores, ortodoxos, aún reformistas que es el grupo más liberal dentro de la sociedad judía hoy en día. Todos han sido influenciados por estas dos casas. ¿Cuáles son estas dos casas? Vemos que hay dos casas, hay dos maestros. Vemos a Hillel y vemos a Shammai. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué es que nunca hemos oído acerca de esto? En la palabra de Dios nunca hemos visto estos nombres. En la palabra de Dios nunca hemos oído de estas personalidades. No hay versículo, no hay capítulo en el Nuevo Testamento, mucho menos en el Antiguo, porque no era el tiempo, no era la edad de ellos, de estos dos hombres, estas dos personalidades. Pero ciertamente no podemos ver esos nombres escritos en la palabra de Dios, referenciados por Lucas o Pablo o Pedro o algún otro de los apóstoles, mas sin embargo vemos su efecto muy plasmado en cada capítulo y en cada verso del Nuevo Testamento. No están allí mencionados por nombre, pero su huella, ¿okay? Su doctrina, su enseñanza, el tiempo y estudio y interpretación que ellos tenían acerca de la palabra de Dios y cómo la gente debería de vivir y comportarse de acuerdo a la interpretación de ellos acerca de la palabra de Dios, están plasmadas en cada página, en cada versículo, en cada capítulo de lo que nosotros llamamos en el mundo occidental el Nuevo Testamento. Vemos a Hillel y vemos a Shammai. Hablemos un poquito acerca de Hillel. No está en la presentación, pero Hillel tuvo un hijo, Hillel el segundo. Hillel el segundo tuvo un hijo que se llamaba Gamaliel. Gamaliel no sabemos si tuvo familia o no, pero lo que sí sabemos por medio del libro de los Hechos, ¿okay? Y por medio del hecho de que Pablo en sus cartas nos menciona a Gamaliel, en hecho lo menciona porque Gamaliel era su maestro. Era su maestro de la palabra de Dios. Él era su rabino. El apóstol Pablo tuvo que aprenderse la palabra de Dios, los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá, como quieran llamarle. Se tuvo que memorizar esos libros para poder tener la calificación de que Gamaliel lo considere para ser su estudiante. En otras palabras, el requisito para entrar a la escuela o a la casa de estudio de Gamaliel era aprenderse la palabra de Dios por memorización. Así que,
Y ese es el bisnieto de la persona que estamos hablando hoy. O sea que esta gente, estas familias, estas generaciones tienen un efecto directo de todo lo que hablamos, todo lo que podamos tratar con la palabra de Dios. Porque esta es una familia de generaciones de maestros que nuestro mismo apóstol Saulo de Tarsis, que llamamos Pablo, estuvo estudiando bajo la tutela de estos hombres. ¿Amén? Así que vemos a Gilel. Él era el primero en influencia, él era mayor en edad a Shammai. Estos eran como padres morales y líderes por de facto en la sociedad judía de aquel entonces. Hoy en día somos más simples en nuestras organizaciones, en nuestras relaciones. Hoy hay gente, voy a hacer un ejemplo muy, muy ligero. Hay gente que le va a la América, son del equipo América. Hay gente que le va en el fútbol, hay gente que le va al Toluca, son del equipo Toluca, ¿verdad? ¿A quién le vas? ¿Con qué equipo estás? ¿Equipo América o equipo Toluca? ¿Okay? Es algo simple, una analogía muy simple. Era de igual manera, nada más que era aún más profundo, porque estos hombres eran maestros y eran padres dentro de la sociedad judía. Eran maestros de la palabra de Dios, eran figuras paternales que dirigían la sociedad judía, literalmente, con su interpretación de la palabra de Dios. Amén. Así que vemos a Gilel, él era mayor que Shammai. La autoridad, él era autoridad antes de que Shammai entrara a una posición de autoridad moral o de enseñanza. El mundo judío moderno acepta la gran mayoría de las opiniones y de las enseñanzas y la doctrina de interpretación de parte de Gilel sobre las escrituras y las demás tradiciones. La enseñanza y juicios de Gilel son relativamente suaves en comparación con las de Shammai. Okay. Son la interpretación de la palabra de Dios de Gilel, las prácticas de la casa de Gilel, que Gilel practicaba y que enseñaba, eran menos estrictas, eran más misericordiosas hasta cierto punto se pudiera decir. Y Gilel era más favorable hacia el mundo gentil y hacia la conversión al judaísmo del mundo gentil. Él era más abierto hacia gente que no era judía, que era extranjera, que no pertenecían a la tribu de Judá. Él era más abierto, ¿okay? A comparación del número 2, que es Shammai. Él era segundo en influencia y experiencia a Gilel. Él entró después a una posición de liderazgo y influencia en la tierra de Israel. Él era menor en edad a Gilel. Él permanece en influencia 20 años después de la muerte de Gilel. Gilel era maestro en Israel por más tiempo, mucho antes que entrara Shammai. Muere Gilel, Shammai permanece por 20 años más. Y vemos que las conclusiones doctrinales, las enseñanzas, en otras palabras, de Shammai eran más estrictas que las de Gilel. Era una persona más rígida, él era más estricto en cuanto a cómo se debería de practicar la palabra de Dios. Okay. Estamos haciendo una generalización, no vamos a entrar en mucho detalle, solamente vamos a hablar lo suficiente, lo necesario. Y por ende, él era más estricto, él tenía menos influencia con el público, él tenía menos influencia en la sociedad judía, era más hostil, él era más hostil, Shammai era más hostil hacia el mundo gentil. Vemos varios escritos que dicen que supuestamente él rechazó a varios gentiles que le proponían que si podía él ser sus maestros para enseñarle la palabra de Dios, para que ellos pudieran potencialmente convertirse a la doctrina que estaban enseñando en aquellos días. O sea que él no era nada favorable hacia gentiles y su conversión al judaísmo o su estudio de la palabra de Dios en general. ¿Okay? ¿Por qué menciono a estos hombres? Porque el pueblo en aquel entonces, tal como es hoy, está dividido
en aquel entonces estaba dividido entre dos maestros, a igual que ayer. Quieren seguir las tradiciones menos estrictas de Hillel. Quieren seguir las enseñanzas menos estrictas, más suaves de Hillel. Pero también de igual manera quieren tratar al gentil muy similar a como Shammai lo haría. ¿Okay? Quieren la misericordia, la enseñanza suave de Hillel, pero hacia el gentil, hacia el extranjero, quieren ser más estrictos, no quieren ser abiertos, quieren ser más cerrados, no quieren no quieren aceptar al judío, al no judío, no quieren aceptar al gentil, al extranjero. En otras palabras, quieren ser buenos hacia los de la casa, pero no tanto hacia los de afuera. Y hasta cierto punto se puede eso pensar que es razonable. ¿Por qué? Porque ha habido invasiones de parte de gentiles, ha habido persecución por parte de los gentiles. En otras palabras, Dios usaba a los gentiles para castigar a Israel y Judá, ambas casas, ambos reinos, al reino de Israel del norte y al reino de Judá del sur. Los usaba Dios a los gentiles para traer castigo. Dios usaba a los gentiles. Amén. Hasta cierto punto podemos entender. Diga. Solamente quería comentar tantito de Shammai y de Hillel, de estas dos escuelas que eran muy popular en la comunidad de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos del siglo I. Y una es de que Hillel interpretaba la palabra de Dios, lo que llamamos en español la ley, el Pentateuco, o en hebreo la Torá, mirando el espíritu de lo que fue escrito. Y cuando miramos la escuela de Shammai, miramos que él es más rígido, es más estricto él, y él interpreta la palabra de Dios, en español la ley, en hebreo la Torá, de una forma más conforme a la letra de lo que está escrito. Y estas dos escuelas simplemente quería comentar que son muy importantes porque nuestro Señor Jesucristo era la palabra de Dios manifestada en carne, así lo traducen nuestras traducciones al español, y Él pasó por un proceso como humano de aprender la palabra de Dios. Él fue a la escuela, en otras palabras, y cuando miramos sus enseñanzas como el sermón en el monte, o otras porciones de los evangelios, miramos la influencia y cómo el Señor Jesucristo usaba estos dos pensamientos mientras Él nos enseñaba la palabra de Dios, y como sus discípulos comenzaron a expandir el reino en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 que estamos, ellos también habían sido influenciados por esta forma de mirar y de interpretar la palabra de Dios. Y creo que es importante mencionarlo. Estaba leyendo hace tiempo atrás el Talmud, y mencionaban de que se entendía en el siglo I de que en el futuro, en el tiempo que iba a venir, the kingdom to come, le dicen en inglés, el reino que iba a venir, que iba a estar establecerse, de que iba a ser un reino influenciado más por la escuela de Shammai, o sea, más rígido, más estricto, pero que en el tiempo que se encontraban era un tiempo influenciado por Hillel. ¿Por qué es importante esto? Porque Hillel era una escuela que creía en evangelismo. Ellos creían que la gente podía ser, los gentiles en particular, acabamos de hablar de Cornelio en el capítulo anterior, los gentiles que no practicaban la palabra de Dios, la ley, la Torá, que es lo mismo, ellos deberíamos de persuadirlos, decía Hillel, a que llegue el tiempo
a que ellos deseen obedecer los mandamientos del Señor y agradar al Padre. Y es nuestro trabajo de hacer discípulos de ellos, de traerlos al reino. Jesucristo es grandemente influenciado por este pensamiento y lo miramos incluso en la Gran Comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones enseñándoles los mandamientos. Sin embargo, Shammai era lo opuesto. Era una persona que discriminaba y pensaba de que los gentiles no tenían parte en lo que ellos estaban estudiando y que los misterios de la palabra de Dios, que es lo que estudiamos aquí en esta congregación, a estudiar la Biblia, que estos misterios en inglés, en español, en los lenguajes originales, el hebreo, el griego, el arameo, el comparar, el analizar lo que la palabra de Dios nos muestra de Jesús y del porvenir, de que era solamente para la gente, solamente para ellos, para los de Judá. Y creo que es importante entender estos dos pensamientos y la gran influencia, porque no podemos leer una parte del Nuevo Testamento y no mirar las huellas cuando uno ya entiende el trasfondo del primer siglo de lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a los oyentes, a los discípulos, y lo estamos mirando en el libro de los Hechos, que los discípulos eran influenciados por Hillel, eran evangélicos, estaban yendo a las naciones. Así es. En efecto, como dijo nuestro hermano pastor, se puede decir que Hillel tenía tendencias evangelistas, abierto hacia los gentiles, tal vez con pasajes como Isaías 2:3 en mente, que los gentiles, las naciones, o sea, los gentiles vendrán, dirán, vamos al monte de Sión, vamos al monte de Sión, al monte de Jehová, a recibir instrucción del Dios de Jacob. ¿Okay? Porque de Sión saldrá la ley de Dios, la Torá. Y la Torá saldrá de Sión hacia las naciones. O sea que las naciones, los gentiles, deberían de recibir la palabra de Dios, de acuerdo a la profecía que Dios le dio a Isaías. Tal vez en eso estaba pensando Hillel, en todos esos versículos. ¿Okay? Como dijo nuestro hermano pastor, evangelismo. Hillel se enfocaba en el espíritu de la palabra, la intención de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios dijo lo que dijo? No exactamente, literalmente lo que dijo, que sí cuenta, pero todo se tiene que interpretar de acuerdo a el motivo por el cual el Señor dijo lo que dijo en su palabra. Dicen que Hillel, yo pienso que nuestro hermano pastor estaba pensando en esto, se dice que Hillel enseñaba y practicaba la palabra de Dios de un lugar de misericordia, mientras Shammai la practicaba la palabra de Dios, la interpretaba de un lugar de poder y de fuerza. ¿Okay? En hebreo Hillel venía de Gesed y Shammai venía de Geburah. ¿Okay? Ahí un poquito de hebreo para los que quieren ir a buscar. Amén. Es muy cierto lo que dijo nuestro hermano pastor. Y como dijo nuestro hermano pastor, estos hombres eran maestros en Israel, eran maestros. Toda persona que aprendía la palabra de Dios, ya sea que aprendía a leer y así aprendía la palabra de Dios, o la oía audiblemente, como se hacía generalmente en aquellos días, todas esas personas estaban influenciados por estas dos casas de pensamiento, estas dos maneras de interpretar la palabra de Dios, estas dos maneras de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, en practicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir, como quien dice. ¿Ah? Es muy importante, sumamente importante lo que hicieron estos hombres y lo vamos a ver muy pronto. Ya lo estamos viendo en los primeros 2, 3 versículos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La actitud de los nuevos creyentes, como estábamos hablando hacia los gentiles, lo vemos en Hechos 11, 2 al 3. Habían hasta cierto punto adoptaron la actitud de Shammai hacia los gentiles. ¿Okay? Nuestro hermano pastor lo acaba de decir. Hacemos hincapié en eso porque eso tiene que ver con el motivo por el cual nuestro Señor vino a la tierra, murió
dio su vida para la redención, no tan solo del pueblo judío, de la tribu de Judá, sino de los hijos de Israel y de todo el mundo. ¿Okay? No tan solo de los judíos, sino de los hijos de Israel, las 10 tribus que estaban perdidas, porque no muchos pensamos en eso, que andaban allá perdidas, extraviadas, dando vueltas, las 10 tribus, que no sabían quiénes eran, se estaba olvidando su identidad, se estaban mezclando con el resto del mundo. Así que el Señor vino a ellos y al resto del mundo. Ese era el propósito. Pero vemos que la gente, los judíos, antes de creer en nuestro Señor Jesucristo como Mesías, ya vienen con esa enseñanza, ya vienen con esa indoctrinación, esa enseñanza de que tenemos que alejarnos de los gentiles. Okay. Igualmente los fariseos como los saduceos y demás grupos, las otras sectas, los otros grupos, los sectarios de entre los judíos en aquel entonces por igual tomaban la misma actitud. No tan solo los saduceos y los fariseos, no entraban a casa de gentiles, no compraban vino o aceite de los gentiles por falta de confianza, tenían miedo a que el producto haya sido contaminado. No confiaban en los gentiles. Ellos pensaban, los gentiles nos han jugado tanto, nos han maltratado tanto, aunque el Señor lo permitió por el pecado y por la desobediencia, pero sin embargo, humanamente ahí se queda la marca, ¿verdad? Vemos que hay una relación social mínima con los gentiles, solamente la necesaria. ¿Amén? Si hay un servicio que no podía yo obtener dentro de alguna persona judía que yo conocía, necesito un arquitecto y no hay un arquitecto judío, bueno, pues voy a tener que ir a hablar con una persona no judía. Diga, hermano pastor. Simplemente quería comentar, he tenido la oportunidad de escuchar varias entrevistas de varios judíos, algunos rabínicos, otros no, pero judíos, y muchos de ellos, quizá todos, confirman lo que acaba de decir el hermano Espinosa, de que ellos no aceptan a los cristianos, especialmente de los Estados Unidos, por dos razones. No escuchan ninguna palabra de Jesús que sale de su boca. Y esas razones, una de ellas es historial. Dicen ellos que la historia de ellos está llena de sufrimiento, invasión, conquista, persecución. A través de la historia, los gentiles han perseguido agresivamente a los judíos y los han maltratado. Solamente tenemos que pensar en la Guerra Mundial número 2 con Hitler y el país de Alemania, para poder entender lo que ellos miran cuando ellos miran a un gentil. Piensan en nazis, piensan en concentration camps, en campos de concentración. Así que ellos tienen una perspectiva, una experiencia que es miles de años. Nabucodonosor los persiguió en Babilonia, Asiria los persiguió antes, y tantas cosas que los gentiles han hecho a ellos, a Roma, en el tiempo de Jesucristo. Y es una de las razones por la cual ellos no escuchan a ningún cristiano que les hable de Jesús. La segunda cosa que los he escuchado mencionar es de que ellos no escuchan a los cristianos porque dicen ellos correctamente que muchos cristianos, no todos, pero muchos de ellos adoran a Jesús y exaltan a Jesús, pero no le hacen caso a lo que Él dijo, ni cómo Él vivió, y qué es lo que Él habló y qué es lo que Él vivió. Fue la palabra de Dios, fueron los 5 libros de Moisés, fue la Torá, fue la ley, fue el Pentateuco, fue la palabra de Dios. Ellos sí están dispuestos a escuchar y aceptar que Jesucristo es el Mesías. Lo que ellos no están dispuestos es a escucharlo de la boca de una persona que no obedece los mandamientos del Señor. En otras palabras, una persona que no practica santidad, porque el mismo Moisés les dijo, y está en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, si alguien
le cambia o le quita a este libro, es falso. Así que cuando uno no practica los mandamientos del Señor, uno no busca santidad, uno no está obedeciendo a Jesús, no está obedeciendo a Moisés, no está obedeciendo a los profetas y quiere ir a hablarles a ellos de Jesús, pues yo creo que ni nosotros en sus zapatos nos escucháramos a nosotros mismos. Exactamente, exactamente, correctamente, hermano pastor. Si una persona está en desobediencia de lo que Dios le dijo a Moisés, de los primeros 5 libros, ¿por qué van a oír a esa persona? Así es como piensan los judíos. Porque después de todo, ¿quién era Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Jesús es un rabino judío de la tribu de Judá, heredero de David, ¿ah? un candidato legítimo, legal, al reino, la corona de Israel. Es un judío. Y cualquier líder judío, como lo es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Mesías, ¿okay? Pues más allá de un profeta, es el Mesías elegido. Más que nadie, en Él es el que debería de seguir la palabra de Dios, la cual hizo. Porque Él nos dice en Mateo 4:4, en Lucas 4:4, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Son las palabras de nuestro Señor. ¿Amén? Pero si un cristiano que está a 8,000, 9,000, 10,000 millas de distancia, 2 culturas separadas y varias denominaciones y creencias separadas de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, que no seguimos o ignoramos lo que Jesús dijo, que toda la palabra se aplica, que debemos de vivir conforme a toda la palabra, ¿no? Tenemos que entenderla, tenemos que aprenderla para ver cómo practicarla y cómo no practicarla. Pero si no hacemos lo que Jesús hizo, ¿por qué nos van a oír sus hermanos judíos? ¿Por qué nos van a creer? Porque a Dios le creen y Dios se manifestó en carne y tenemos que hacer lo que Él hizo también. Amén. Es algo que pensar. Amén. Es por eso que los mismos judíos nos miran a nosotros como gentiles. Ellos nos generalizan como gentiles muchas veces porque decimos que creemos en su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Jesús es el Mesías que había sido entregado a nosotros, para todo el mundo también, pero no seguimos lo que Él sigue, no vivimos la palabra de Dios como Él la vivió. Así que, ¿por qué nos van a creer? Así que los judíos nos generalizan junto con los demás judíos en la historia, junto con los nazis, junto con Hitler, junto con los cristianos que no hicieron mucho en aquellos momentos de desesperación y de horror, junto a los babilonios, junto a los persas, junto a los medos, junto a los asirios, junto a los egipcios. Así nos miran, nos generalizan, ¿ok? Algo que pensar. Pero si nos enfocamos en seguir la palabra de Dios, las cosas van a ser diferentes. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Así que ya vimos en un momento, algo corto, la influencia, vimos algo de la influencia que tuvieron estos 2 hombres, Hillel y Shammai. ¿Okay? Vimos cómo le recriminan a Pedro los apóstoles, perdón, los de la circuncisión. Y el término de la circuncisión son simplemente personas que fueron enseñadas la palabra de Dios conforme a la interpretación de los ancianos. Los ancianos, en este caso, los 2 principales más importantes o influyentes en aquel momento, junto con los demás maestros en Israel que hacían la misma labor junto con ellos, eran Hillel y Shammai. Ellos son, como grupo colectivo, los ancianos. La doctrina de los ancianos, la enseñanza de las tradiciones de los ancianos. La Mesor Hasakenim, como se dice en hebreo. Eso es lo que ellos seguían, es lo que ellos entendieron, es lo que se les enseñó. ¿Okay? Y es por eso que le dijeron a Pedro, oye, ¿por qué entras tú a casa de gentiles? ¿Qué no sabes que se nos ha enseñado que eso no es lo que debemos de hacer? ¿Por qué entras y comes con ellos? ¿Qué tal si te metieron algo que no deberías de comer? ¿Verdad? Pero ahora nos toca ver
la interpretación del último y máximo maestro. Amén. Luego vemos cómo Pedro testifica sobre el Señor, nuestro Señor y Maestro. Amén. Vemos cómo en Hechos 11, versículo 9, nos dice Pedro acerca de la experiencia que él tuvo. Amén. Resumo cómo se le presentó la visión de Dios. Le presentó animales que no son de la dieta bíblica. Amén. Más allá de la dieta judía, no es de los judíos, es de Dios. Dios dice qué puedes comer y qué no puedes comer. Y cuando Dios se manifestó en carne, en la forma de Jesucristo, adivina qué es lo que hizo. De acuerdo a lo que la palabra dice, que come y que no se come, es lo que Él hizo. ¿Verdad? Así que Pedro dice, Señor, ¿cómo es que me dices que coma estos animales en la visión que son impuros, que no son comida de acuerdo a tu palabra? ¿Verdad? Y le dice el Señor, lo que no llames impuro o común, lo que yo he limpiado. En otras palabras, estoy parafraseando. Y obviamente sabemos que no está hablando de comida física, sino que él estaba hablando a otro nivel, a un nivel más alto. Y que esos animales que se supone que eran impuros y comunes, eran un simbolismo de los gentiles, era un simbolismo de las naciones, era un simbolismo de los extranjeros. Ya hemos hablado de eso, pero vale recalcar porque es necesario entender. Amén. Si no se entendió antes, ahora sí, ¿verdad? Y Pedro nos testifica después de esa visión que el Señor le dio a entender que esos animales eran un simbolismo, analogía de las naciones, de los no judíos. Dice Pedro, pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Versículo 9. Y luego vemos en el versículo 15, dice Pedro, cuando comencé a hablar, cuando estaba en la casa de Cornelio, ya estaba en la casa de Cornelio, y dice él, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio estaba Cornelio, que era un gentil, posiblemente italiano. Amén. Su familia, que posiblemente también eran romanos, amigos, que tal vez romanos y otros extranjeros de otras naciones. ¿Ok? Y sobre esa gente no judía, dice Pedro en el versículo 15 que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Y cuando dice sobre nosotros, está hablando de ellos como judíos. Porque en ese momento solamente judíos habían recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Okay? Pero llegó ese momento que los que estaban con Pedro, que eran judíos, y Pedro mismo se quedaron con la boca abierta. Y dijeron, ¿cómo es esto? Que también ellos, que no son judíos, que son de las naciones, que son extranjeros, que no conocen la palabra de Dios, ¿cómo es que ellos también pueden recibir el Espíritu Santo? La presencia misma de Dios. ¿Cómo es que lo van a recibir si ni siquiera han recibido enseñanza del Espíritu Santo? Ni siquiera saben cómo deben de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No siguen la instrucción bíblica del estilo de vida que Dios nos dice que sigamos. Y vemos en el versículo 17, dice Pedro, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, o sea que Él es el Mesías, dice Pedro, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Si Dios decidió dar de su Santo Espíritu, derramar su presencia sobre esos gentiles que no conocen la palabra de Dios en detalle, ¿ok? ¿Quién soy yo para poder estorbarle a Dios? ¿Quién soy yo para ponerme enfrente de Dios y decirle, no, Señor, a esta gente tú no les puedes dar el Espíritu Santo? Porque ya viste qué es lo que hacían sus ancestros. ¿Tú viste a qué dioses adoraban sus ancestros? Desde Deuteronomio 32, cuando las naciones empezaron a hablar diferentes lenguajes y se separaron las 70 naciones, y vemos que cada nación empezó a adorar a un Dios diferente,
a un Dios. La palabra de Dios dice que eran hijos de Dios, eran seres espirituales, que no deberían de ser adorados como Dios. Sin embargo, estas naciones adoraron a estos espíritus como dioses. Vemos a Baal, vemos a Dagón, vemos a Chemosh, vemos a Beelzebub, todos los, el Señor los reprenda, gloria a Dios, ¿verdad? Vemos todos esos falsos dioses. Señor, ¿viste cómo ellos siguen esos ídolos? ¿Ves cómo ellos todavía siguen esos ídolos? ¿Cómo es que tú tienes misericordia de ellos? Es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que el Señor primero iba a tener juicio sobre los gentiles y luego los iba a aceptar y los iba a salvar. Pero primero tenían que pagar por todo lo malo que han hecho. Es lo que pensaban los judíos. Esa es la forma de pensar de ellos. En aquel entonces, así es como se pensaba. No entendían que el Mesías tenía que morir. No entendían que el Señor tenía que morir, el Mesías tenía que morir, dar su sangre para redención de todo el mundo. ¿Ok? Ellos no entendían eso, no veían esa dimensión del sirviente, del siervo sufriente, del libro de Isaías 53. Ellos no veían esa porción de Zacarías capítulo 12. Ellos no entendían todo ese contexto de la palabra de Dios. No habían recibido el discernimiento para eso, amén. Aún hoy muchos todavía no lo han recibido, amén. Versículo 18, vemos que al oír esto, todos los de la circuncisión, todos los que eran estudiantes de Gilel y de Shammai, que acaban de creer en nuestro Señor, cuando ellos oyeron esto, pues dijeron, pues, ¿qué más podían decir? ¿Qué más podían hacer? El versículo 18 nos dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Wow. Wow. El Señor nos deja con la boca abierta. El Dios Altísimo nos deja con la boca abierta. Jehová de los ejércitos, Yurjebabje, nos deja con la boca abierta. ¿Cómo es que está haciendo esto? Pero como dijo Pedro, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién eran ellos para estorbar el propósito de Dios y de que Dios hiciera las cosas como Él quería hacerlas? Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Y es que el Señor estaba tratando de guiarnos conforme a la doctrina, su doctrina, la doctrina correcta, la interpretación correcta de la palabra de Dios, específicamente hacia los gentiles, hacia las naciones, hacia los extranjeros. La doctrina de Jesús, que es la doctrina del Padre, vino a corregir a los sabios, vino a corregir los errores de Gilel. Vino a corregir los errores de la interpretación de Shammai. Vino a llenar los huecos y las fallas de las interpretaciones y de la doctrina de estas dos casas. Y vino a dar la interpretación correcta. Porque evidentemente vemos que la palabra de Dios nos dice, Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra era Dios, Jesús era una manifestación del Dios viviente en forma física, amén. Así que Él nos vino a mostrar el estilo de vida correcto, cómo se debe de verdaderamente vivir la palabra de Dios. Él vino a corregir últimamente. En el contexto de esta enseñanza y de este capítulo, vino a corregir la actitud hacia los gentiles. Vino a abrir la puerta de la redención, también al que no era judío. Vino a plenamente y correctamente predicar la palabra de Dios en cuanto a la redención de todo el mundo, de todas las naciones, de todas las tribus, de toda lengua, de toda familia de la tierra, para que se cumpliera la profecía que Dios mismo de su propia voz le dijo audiblemente a Abraham, que por medio de ti
todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Amén. Bendecidas con redención, bendecidas con salvación. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al perfecto entendimiento y práctica de la palabra de Dios sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Nadie va a poder decir que hace que el Padre esté complacido si no siguen mi enseñanza. Es lo que básicamente estaba diciendo el Señor. Porque en términos hebreos, si le hablamos a un hebreo, a un judío hoy en día, ¿cuál es el camino? Ellos te van a decir, la Torá. ¿Cuál es la verdad? Obviamente, la palabra de Dios, la Torá. ¿Cuál es la vida? Obviamente, la palabra de vida es la palabra de Dios, la Torá, los profetas, los escritos que Dios nos dio, que inspirados por nuestro Dios. Obviamente lo que van a decir. Así que Jesús nos dice, mi interpretación de la palabra de Dios es más arriba que la de Gilel. Mi interpretación de la palabra de Dios es más arriba que la de Shammai. Mi interpretación de la palabra soy yo mismo. Así como yo la vivo, así como yo la practico, así debes de practicarla. Así es como debes de tratar de practicarla. Así es como debes de intentar de vivir. Así es como debes de intentar caminar a lo largo de esta vida en la cual tú peregrinas hasta el momento en el que el Señor cumple su propósito divino en tu vida o en mi vida. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Vemos Isaías 42, 1 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, el Mesías, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Y regresamos a la forma de pensar hebrea. Amén. Porque debemos aprender, como hemos hablado en el pasado, debemos que tratar de empezar a pensar con mente hebrea. Pensar como un hebreo pensaría. Tenemos que empezar a esa práctica. Ok, ¿cómo pensaría Jesús? ¿Cómo pensaría Pedro? ¿Cómo pensaría Pablo? Porque ellos eran hebreos. Y cuando vemos la palabra justicia a las naciones, okay, la palabra justicia, Sedek, justicia, o Mishpat, que es juicio en hebreo, siempre nos lleva últimamente, nos lleva a la palabra de Dios. Okay. Él traerá la palabra de Dios a las naciones. Amén. El Mesías traerá la palabra de Dios a las naciones. La verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, la vida, la verdadera enseñanza bíblica. La palabra de Dios como debe de ser practicada, el Mesías, por medio del Espíritu Santo, la dará a conocer a las naciones. Y es lo que está pasando en este momento, es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Estamos en presencia del Espíritu Santo de Dios. Hemos pedido discernimiento, hemos pedido que el Señor nos dé sabiduría, conocimiento. Hemos pedido que el Señor nos dé discernimiento. Amén. Y es lo que el Señor está dando en este momento para poder dividir la palabra de Dios correctamente. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta tarde? Vamos a ponernos de pie. Con esto concluimos esta tarde, esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Amén. Con los diezmos y las ofrendas. Amén. Si alguien nos puede ayudar. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que cerremos hoy en esta noche? ¿Tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que no entendió, que se le quedó? ¿Tiene alguna pregunta? Hermano, dígame. You said Paul was from what house? Paul Yes. was from the house of Hillel. Okay, so Pablo era de la casa de Hillel porque él aprendió, él fue estudiante de la palabra de Dios bajo Gamaliel o Gamalio, quien era hijo de Hillel II, quien era hijo de Hillel. Okay, so cuando pusiste la lista de cuál casa, I guess, stood for, on the side of Hillel, dice que ellos soportaban
que la palabra de Dios fuera a los gentiles y eran más Más abierta, abierta más a la aceptada. ley. So, mi pregunta es, ¿por qué Saulo fue a perseguir la iglesia si estaban en obediencia a la palabra de Dios? El hecho de que, el hecho de que ellos creían que Jesús era el Mesías, el hecho de que ellos creían que los creyentes empezaron a creer que Jesús era el Mesías, eso es lo que hizo que él saliera a perseguirlos. ¿Ok? Eso no era que estaban, No era que ellos, no era que los de la casa de Gilel, que él era de la casa de Gilel, no es que ellos no estaban abiertos hacia los demás gentiles que entraran a aprender la palabra de Dios, es que en ese punto de la doctrina acerca del Mesías, ¿ves? okay. Era el punto acerca del Mesías. ¿Ves? Ellos creyeron que Jesús era el Mesías y eso mucha gente de la casa de Gilel, aún Dios no se le había revelado, aún Dios no le había dado la revelación de que verdaderamente, en efecto, este Jesús, Yeshua, de Nazaret, era en efecto el Mesías que había sido asignado. ¿Ves? Como ellos no veían eso todavía, pues dijeron, estás mal. Y estás diciendo que Él es el Hijo de Dios, estás blasfemando. Y ellos estaban asumiendo muchas cosas y ahí es donde empezaron a perseguirlos. Es por la razón que los persiguieron. No es necesariamente que ellos querían venir a aprender la palabra de Dios. Es bueno que ellos querían venir a la palabra de Dios, mas sin embargo que no creyeran en lo que ellos creían, que Jesús era el Mesías. Es por eso que los perseguían, por Jesús. Quería agregar simplemente a la respuesta que dio el hermano Espinosa de que Esteban fue acusado de romper la palabra de Dios, de romper las tradiciones de los ancianos. Y los fariseos creían o creen, incluso Pablo cree, de que había dos leyes, había dos Torás, una escrita, que es la que tenemos en nuestra Biblia, y una oral. Y la oral tiene leyes o mandamientos que son, en inglés les llaman fence commandments, que son Cercados. mandamientos para proteger los mandamientos. Son cercados, se puede decir. Esos mandamientos que eran cercados contradecían la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios, y eso es por la razón por la cual Jesucristo reprendió a ciertos fariseos. Así de que ellos tomaban esas tradiciones orales como la palabra escrita, y Jesús no lo miraba así. Entonces, cuando los fariseos miran de que los discípulos de Jesús no están obedeciendo la tradición de los ancianos, parte de la ley oral que ellos mismos te sabían, entonces ellos comienzan a tacharlo. Aparte de eso, no era conveniente de que Jesús llegara cuando llegó, porque Roma estaba ahí y ellos sabían de que Roma iba a destruir a Jerusalén, iba a destruir el templo, iba a matarlos. Muchos de los religiosos en autoridad eran chuecos y recibían mordida de Roma. Corruptos. Eran corruptos. Estas son razones. La otra cosa de los fariseos es de que no todos los fariseos eran de la escuela de Gilel, había fariseos de la escuela de Shammai, y es un espectro ahí entre varios. Pero Sí. miramos la creencia de Pablo o de Saúl, cuando después de que mira a Jesús y es tumbado del animal, se para y lo reconoce y le dice, Señor mío y Dios mío, y pasa el resto de su vida evangelizando al mundo con la palabra de Dios, persuadiéndolos, y da su vida para que la gente llegue a conocer a Jesús y por Jesús entrar al reino de Dios con la palabra. Sí. Así que es por su experiencia en el camino de Damasco que Saulo, o como los conocemos, Pablo, vio la verdad y vio que estaba equivocado en perseguir a los creyentes que estaban tratando de seguir la ley de Dios, la palabra de Dios, que él pensaba que estaban equivocados en cuanto a la creencia del Mesías. Ahí, con la experiencia que tuvo en el camino a Damasco
llegó a entender que estaba equivocado, que él sí era el Mesías. Y por eso vemos que de la noche a la mañana, en un 2x3, como decimos, empezó a ir en dirección opuesta de todo lo que había hecho en el pasado. Amén. Y como dijo nuestro hermano pastor acerca de la ley oral, tiene la ley escrita y la ley oral. Es precisamente esta ley oral, el término ley oral, es otro término para la doctrina de Hillel y de Shammai. En otras palabras, la ley oral es igual a las tradiciones de los ancianos, la enseñanza de los ancianos, que hasta cierto punto está basado en la palabra de Dios, ¿okay? Tiene muchas cosas que es bíblico, pero como dice nuestro hermano pastor, empezaron a hacer reglas y leyes, según ellos, para proteger los mandamientos de Dios. Pero llegó un punto en la que esas cercas que ponían como protección llegaron a hacer algo que iba en contra de la palabra de Dios en sí. Y le dieron más importancia. En otras palabras, estaban yendo en contra de la palabra de Dios. Empezaron a ir en contra de la palabra de Dios porque las tradiciones que ellos crearon empezaron a ir en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, la ley oral empezó a ir en contra. La enseñanza de los ancianos, muchas cosas de la casa de Hillel y de la casa de Shammai empezaron a contradecir lo que está en la palabra de Dios. Diferentes aspectos en diferentes cosas. Así que por eso Jesús los reprendía y les decía todos sus errores. ¿Okay? ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Es interesante empezar a ver, no como dije, la casa, uno ve una casa y no está en la casa y no sabe qué es lo que está pasando dentro de la casa, sino más está viendo de la ventana, de afuera hacia adentro en la ventana. Pero una vez que entras en la casa, entras por la puerta y entiendes toda la situación que estamos empezando a ver y a entender hoy, se mira cosas completamente diferentes que nunca hemos visto, hermano pastor. Gloria a Dios, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche, amén, por estas ofrendas, estos diezmos y para ser despedidos en esta noche. Bendito Padre, te damos las gracias, Todopoderoso. Te damos gracias, Dios eterno, porque tú, Señor, nos das tu palabra. Te damos gracias, bendito Rey, porque tú abres camino, bendito Padre. Te damos gracias, bendito Dios, porque se está cumpliendo, Señor, lo que tú has dicho por medio de Isaías. Amén, que las naciones vendrán a ti y buscarán tu enseñanza y buscarán, bendito Padre, tu doctrina. Bendito Padre, te damos gracias, Dios mío, por darnos entendimiento, sabiduría. Bendito Padre, por darnos vida, Señor, salud y propósito para estar aquí, bendito Dios. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, todos los que estamos aquí, los que están viendo. Bendito Padre, que ellos puedan ser de bendición, que seas tú glorificándote, Señor, por medio de ellos, que recibas tu gloria, Señor, a lo largo de esta semana. Sé glorificado, Señor, en donde quiera que ellos anden, bendito Padre. Protégelos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, bendito Dios, por tu sustento. Te damos gracias, bendito Padre, por tu provisión. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, toda ofrenda, todo diezmo, toda donación, bendito Padre, todos fondos, Señor, que es recaudado, Señor, para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra, bendito Padre. Bendícelos conforme a tus riquezas en gloria en cada aspecto de sus vidas, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Puedes pasar al frente. Si necesitas un sobre, que no levantas tu mano, nuestro hermano Rogelio te puede proveer uno. Amén, gloria a Dios.